Hola humanos, hoy vamos a responder una pregunta fascinante que muy probablemente tú te hayas hecho. Y es por qué los humanos no hemos vuelto a la luna en 54 años. Sí, lo escuchaste bien. Desde 1972 no hemos vuelto a la luna. ¿Por qué? Es algo que nos ha hecho dar vueltas a la cabeza a todos. Spoiler alert, dentro de poco vamos a volver a la luna. Y sí, hay especulaciones hacia si fuimos o no. En este video no vamos a tratar ninguna de esas especulaciones. Es un hecho que fuimos a la luna, pero si quieren en otro video lo tratamos. Pero para empezar a responder nuestra pregunta, vamos a viajar en el tiempo. Vamos a irnos al siglo III antes de Cristo y allá nos encontraremos a Aristarco de Samos, un científico brutal. Este man estaba salido de toda regla. Y este man, imagínense, 300 años antes de Cristo, empieza a tratar de calcular la distancia que hay de la Tierra a la Luna y los tamaños de ambos planetas, pues del planeta y del satélite. O sea, brutal. Y eso nos lleva a hacernos preguntas de una vez. Con la matemática actual, con todo lo que tú sabes en este momento, ¿serías capaz de calcular esta distancia? Una buena pregunta. ¿Qué pasa? En este momento, este man, haciendo el uso de las matemáticas, trata de calcular eso. Y en este momento tenemos una conexión divina con la Luna. Después vamos a saltar siglo XVII. En el siglo XVII ya nos encontramos con todo un sistema matemático mucho mejor definido y nos encontramos a Johannes Kepler, donde este man nos da las ecuaciones de estos movimientos y nos saca del centro. Y nosotros nos quedamos en ¿dónde? En un ladito, ya no somos del centro del universo. Eso pues, rompe de manera brutal la concepción que veníamos trayendo. Ya no somos el centro del universo, nos empezamos a poner a un lado. ¿Y Kepler hizo esto? ¿Con qué? Con el uso de la razón. Y vamos a saltar hacia el siglo XIX de una vez y nos vamos a encontrar con Jules Verne, con Julio Verne. Con Julio Verne y su gran novela del viaje a la luna. Y ahí, ¿en qué nos concentramos? En la fuerza del ser humano. Hemos pasado la etapa de la industrialización. Entonces, la fuerza del poder de la pólvora, como lo describen ahí en el libro. Es fascinante, no sé si lo han leído, pero construyen un cañón para lanzar a un ser humano hacia la luna, ¿sí? Johannes Kepler también había escrito sobre la luna, había escrito uno de los primeros libros que tengamos, digamos, conocimiento sobre ello, acerca de cómo nos veían las personas que vivían en la luna y cómo un científico de la Tierra viajaba a la luna, no sé, creo que era como en un eclipse de luna, algo así, ya no recuerdo muy bien, pero es un libro muy bueno. Y finalmente, saltemos de aquí al ladito, al siglo XX, donde Neil Armstrong pisa la luna, el primer ser humano en pisar la luna. Este man obviamente pasó a la historia y seguirá en todos los libros de historia porque es un hito increíble el que consiguió, perdón, Neil Armstrong y obviamente Estados Unidos con eso. Y ahí ya no nos vamos a encontrar con los dioses, no nos vamos a encontrar con la razón, no nos vamos a encontrar con el poder de la industrialización y el ser humano. Ahí nos encontramos con la geopolítica. Ahí nos encontramos con qué? Con la lucha de las superpotencias. Sí, amigos, la lucha de las superpotencias son las que nos lleva a la luna. La lucha del poder. Porque cuando llegamos a la luna, a veces se romantiza mucho, ¿no? El hecho de la llegada a la luna. Pero cuando lo bajamos un poco, lo sacamos a los hechos puros y duros, pues nos encontramos que es el resultado de básicamente ingeniería de la Segunda Guerra Mundial. Uno de los científicos más grandes y más importantes del programa de Apolo de la NASA fue von Braun, ¿no? Científico alemán que hizo el B2. ¿Y el B2 básicamente qué era? Pues era una especie de proyectil que se disparaba desde Alemania para bombardear Londres. ¿Mm? Y esto no es exclusivo de Estados Unidos. Rusia también cuando llegó por su lado cogió a muchos científicos alemanes y los metió en su programa militar y pues en este sentido espacial para poder poner ese hombre también en la luna. Rusia no lo consiguió primero. Rusia consiguió primero poner
un hombre en el espacio, que también el man pasó en los libros de historia, el gran astronauta o cosmonauta, como dicen los rusos, Yuri Gagarin. Entonces, imagínense, estamos en la década de los 60, de 1960, eso es aquí a la vuelta de la esquina en términos de historia, y dos superpotencias peleando por el poder alcanzaron la meta de llegar al espacio, después llegamos a la luna y todo esto impulsado ¿por qué? Por la Segunda Guerra Mundial y la hegemonía del poder en ese entonces. ¿Por qué les doy este contexto? Porque nos estamos preguntando el por qué el ser humano fue a la luna. Porque cuando encontramos un por qué en ese escenario, empezamos a responder nuestra pregunta. ¿Por qué no hemos vuelto? ¿Sí? Muchas veces, y hago aquí un pequeño paréntesis, muchas veces las preguntas sobre lo que nos hacemos se nos vuelven más importantes que el mismo hecho para conocernos. Lo hablábamos en un video. Tú dices, uy, me encanta la Coca-Cola cuando tengo sed. ¿Por qué? El hacernos preguntas sobre los hechos que nosotros hacemos o sobre los logros que hemos conseguido habla mucho de nosotros. Y entonces aquí estamos haciendo ese ejercicio. ¿Por qué el ser humano fue a la luna? Y entonces cuando le quitamos esas capas un poco más románticas, ¿no? De decir el impulso científico humano, la necesidad de entender cómo era la luna, porque la astronomía en la época, la verdad es que si quitamos todos esos velos de fondo, los hechos históricos, lo que nos van a mostrar es que una carrera geopolítica entre dos potencias mundiales. Quizá en esa carrera cada uno tratando de mostrar que su sistema era mejor, que su modelo era mejor, que su tecnología era mejor, que sus ciudadanos eran mejores, etc. Pero no deja de ser poder geopolítico duro y puro entre superpotencias. Y entonces esto nos empieza a plantear las primeras preguntas de hoy. ¿Por qué hoy? ¿Por qué no ahora? Porque es que las potencias no han dejado de existir. Y en este caso muy puntual, la superpotencia que llegó a Estados Unidos ha seguido siendo la primera superpotencia. Pero ¿qué pasó con la URSS? La URSS se nos cayó, ¿no es cierto? Entonces quedó una superpotencia solo en el mundo. Y cuando llegamos a la Luna, como nuestro criterio, no nuestro en realidad, el criterio que se dio en ese momento para llegar a la Luna, era una pelea de superpotencias. ¿Qué pasa cuando desaparece una de esas superpotencias? Pues entendámoslo bastante bien, ¿no? El criterio se acaba, la motivación se acaba, el empuje que tú tenías se acaba. Muchas veces lo dicen y no digo que eso no sea parte de, digo que no es el objetivo final o que no es la razón final. Pero muchas veces nos dicen que el punto fue que se le acabó el dinero a la NASA, que se invirtió mucho, digamos, mucho dinero. Casi un 5% del PIB de esa época se invirtió en la carrera espacial. Pero actualmente se debe estar invirtiendo que un 0.5 del PIB de Estados Unidos. Es decir, en 5 años, si tuvieran una planificación específica, alcanzarían a tener el mismo presupuesto. No hay una, comillas, carrera, porque no hay que ganarle a nadie en ese momento. Y con esto tampoco estamos desconociendo ninguno de los grandes logros del ser humano en todo este tiempo, ¿no? Unas estaciones espaciales, también rusas, pero también la Estación Espacial Internacional, o China, por supuesto, con sus estaciones espaciales, y muchos países entrando, bueno, no muchos, pero algunos países entrando a la carrera espacial, como es el caso de la India. Entonces miren cómo este panorama nos empieza a cambiar cuando empezamos a aterrizar las cosas donde deben ser. Entendemos que llegamos a la Luna por una carrera geopolítica o por una carrera de potencias. Se acabaron esas potencias, bueno, una de esas potencias, es decir, ya quedó una sola hegemónica, no hay carrera, no hay motivación. Entonces, seguimos en el espacio, ok, el espacio sí nos interesa, y seguimos desarrollando proyectos alrededor del espacio. Hay una anécdota muy chistosa que la leí en uno de las revistas que hablan sobre astronomía y ciencias del espacio, ¿no? Solo leí hace muchos años y me hizo reír mucho porque decía, ¿por qué se alió Estados Unidos con, digamos, Rusia, ya lo que, comillas, quedó de la extinta URSS, en un programa espacial? ¿Sí? ¿Por qué hicieron colaboración espacial y por qué existió
Estación Internacional Espacial, que no solo eran ellos dos, pero digamos que eran las dos potencias, una superpotencia, otra potencia, más importantes aportando al programa espacial. Y la experiencia rusa, obviamente, con la estación Mir era valiosísima. Pero en esta revista, no recuerdo quién lo comentaba porque lo leí hace muchos años, decían, es que los estadounidenses tenían que poner a hacer algo a los científicos rusos para que estos científicos rusos no se les fuera la cabeza en usar todo su potencial en hacer otras cosas que de pronto no les convenía mucho a los estadounidenses. Espero que puedan entender un poquito entre líneas lo que les quiero decir. Entonces me causó mucha risa eso. Pero volvamos al punto. Entonces, se acabaron esas motivaciones, seguimos en el espacio, generamos mucha tecnología, telescopios espaciales, etcétera. Y conectando precisamente con el spoiler del video, precisamente les cuento que la próxima semana se lanza la misión Artemis 2. Es una misión súper importante de la NASA porque la NASA en este momento está buscando poner humanos en la Luna. Y ya no humanos que vayan y la pisen y se vayan, sino de manera permanente. Entonces, Artemis 2, la misión que se va a lanzar la próxima semana es muy importante porque van a probar por primera vez la nave espacial Orión, que va a llevar a 4 astronautas a orbitar alrededor de la Luna y volver a la Tierra. Esta nave Orión es desarrollada por Lockheed Martin. ¿Por qué se los cuento? Porque conecta con lo que decíamos de la Segunda Guerra Mundial y el desarrollo de la carrera aeroespacial por la Guerra Fría. Aquí Lockheed Martin es una empresa que fabrica armamento como los de F-22, los de F-35 y como les contaba en algún video anterior, por ejemplo, los sistemas antimisiles Patriot que se usan para interceptar estos drones iraníes. Bueno, esta empresa Lockheed Martin es la que hace este tipo de tecnología. Pero, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué hay un cambio? ¿Por qué nos estamos dirigiendo a la Luna? Resulta que en el 2019 la Agencia Espacial China, la CNSA por sus siglas, empezó con sus misiones espaciales hacia la Luna y en el 2019 la misión Chang'e 4 aterrizó en el lado oscuro. Esto ya fue un hito, aterrizó de manera suave, sin problema. En el 2020 la Chang'e 5 entonces ya fue, aterrizó, en la primera habían puesto un rover, en esta pusieron además de un rover, un sistema que devolviera muestras y las devolviera hacia la Tierra. Y con esto, China en el 2019 anunció que iba a poner una base permanente en la Luna al 2030, con las miras puestas a poner una estación espacial que le permitiera estar de manera permanente en la Luna. China tiene un enfoque un poco diferente al enfoque de la NASA. La NASA ahorita tiene un enfoque en el que primero va a poner seres humanos en la Luna. China tiene un enfoque un poco más pragmático en términos de primero poner unos robots. No quiere decir que NASA no pueda poner robots. Va a poner unos robots, van a explorar muy probablemente, y según la información que tienen ellos en su página web, la parte sur digamos, del polo sur de la Luna, porque según las sondas que han explorado la Luna, ahí hay agua congelada. Entonces lo que quiere China es sacar esa agua congelada y poder tener sus propios recursos para poder hacer un ecosistema y poder sustentar la vida en la NASA, en la Luna. Obviamente la NASA no se queda atrás y tiene, comillas, este mismo pensamiento, pero quiere primero poner gente allá en terreno. Entonces miren que la carrera espacial comenzó nuevamente. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué empezó la carrera espacial? Y volvemos al inicio del video buscando las motivaciones de por qué el ser humano llega o busca esto. Y entonces nos encontramos con que estamos en el choque de dos superpotencias. Y Rey Dalio nos diría, lo hemos citado en otros videos, que estamos en ese choque de superpotencias donde Estados Unidos va cayendo, China va ascendiendo y en ese choque de ese punto, pues cada uno está mostrando sus cartas, ¿no? Entonces pensaría uno, estamos volviendo al punto de la guerra, por ejemplo en el punto de la Guerra Fría, donde dos superpotencias trataban de llegar a la Luna, cada una para mostrar su capacidad y su poder, ¿no? Pero esta vez no es tan así, es decir, esta vez no estamos en un choque de mostrar si el comunismo es mejor, si el socialismo es mejor, si el capitalismo es mejor, si el sistema político, si mi país es mejor o no.
No quiere decir que eso no esté, pero quiere decir que los actores que están jugando acá desarrollan un rol diferente. Para poder entenderlo un poco mejor, vámonos unos años atrás. ¿Qué pasa? Si nos vamos en el momento en que, por ejemplo, España y Portugal estaban, comillas, en lucha. Estos dos países estaban tratando de dividir gran parte del mundo en términos de que tenían una tecnología que en ese tiempo eran las carabelas para poder llegar a nuevos territorios o nuevas rutas comerciales y conquistarlos. Entonces, uno de los papas, no recuerdo cuál papa fue, para llegar como un acuerdo entre las dos superpotencias les dijo, bueno, mire, en un estado donde no sea cristiano, mejor dicho, allá donde no esté Dios, usted tiene derecho a ir a poner su bandera y ese territorio es suyo. Y después hizo una ley que después del meridiano tal, lo que se encontrara para acá en términos, digamos, de islas, mares, etcétera, independientemente, por supuesto, que hubieran culturas de ahí, iba a ser para Portugal y del meridiano tal para acá, iba a ser para España. ¿Sí? Imagínense cómo se dividía el mundo en ese momento. Pero, ¿cómo se hacía? Que les va a parecer mucho a hoy. Entonces, entraban entes privados a asociarse con las coronas para ir a las expediciones. La corona ponía una parte, el privado ponía otra y se hacía. Gran parte de la conquista de América se hizo de esa manera. ¿Sí? Y volviendo al presente, esto que te voy a contar te va a volar la cabeza. Es que imagínate que el año pasado una empresa llamada Lone Star puso o desplegó su primer centro de datos en la Luna. Sí, esto que te estoy contando no es ciencia ficción, es realidad. Y bueno, centro de datos de pronto es una palabra muy grande para esto. Mandaron una nave espacial que tenía una especie de disco duro con capacidades de transmisión, pues obviamente por radiofrecuencia. Entonces este sistema coge y aterriza, pues esta nave aterriza en la Luna, sufre un volcamiento, pero digamos que el disco duro queda intacto, queda bien y empiezan a transmitir información desde ese disco duro, satélite, tierra. En un principio a uno le parece un poco chistoso, ¿no? Porque eso es como si uno, si hubieran personas viviendo en la luna o extraterrestres lunares, pasarían y verían ahí una nave así medio volcada con ese disco duro ahí transmitiendo hacia la Tierra, ¿no? Entonces uno se imagina, cuando hablamos de centros de datos, obviamente uno se imagina una infraestructura bastante compleja. En la actualidad la que hay allá, pues obviamente no hay forma de que sea una infraestructura completa, pero sí hay un disco duro de 8 terabytes transmitiendo información hacia la Tierra. Eso es loquísimo. Y es más loco lo que venden, o sea, su servicio. Los datos importantes en la Tierra, que no puedan estar seguros en la Tierra. Entonces mandémoslo para la Luna. ¿Y esto por qué es importante? Es que eso, miren, va a cambiar tantas cosas de las que nosotros pensamos. El proyecto de llegar a la luna no es solo llegar a la luna, es que la luna se va a convertir en un business que no te llegas a imaginar. Ese business está data centers lunares, ahora sí data centers de los de verdad, puestos con infraestructura. Y tú dirás, pero ¿en serio, Fabio, van a ponerlos? Los van a poner. ¿Por qué? Es que hay mucho capital y muchas empresas detrás de esto. Mira que SpaceX de Elon Musk y hay son dos empresas de él, se fusionaron, creo que fue la semana pasada, precisamente porque el proyecto ahora es usar los cohetes, como los de SpaceX, que ya han visto que despegan y tienen aterrizaje vertical. Eso quiere decir que enviar cosas al espacio reduce mucho los costos cuando puedes reutilizar un cohete como lo que se hace con este tipo de naves. Quieren poner primero servidores orbitando el planeta. Ustedes ya saben que en este momento hay una red de satélites desplegada por la empresa de SpaceX de Elon Musk que provee vía satélite internet al planeta. ¿Sí? Aquí en Colombia o en cualquier ciudad o país de Latinoamérica se puede contratar estos servicios de este tipo de internet. Entonces no estamos hablando de algo irreal. Ahora póngale a estos satélites datos. Datos no de posibilidad de enviar datos, sino discos duros con datos, ¿no es cierto? Entonces hacemos data centers que estén por fuera del planeta. Y después
vemos que la infraestructura de mantenerlo de ahí puede ser un poco más costosa que ir a la luna a ponerlos físicamente allá. Entonces la luna se nos vuelve un negocio muy rentable desde ese punto de vista. Además, si vemos el tema de minerales que tiene la luna, si vemos el tema de la forma en cómo se extraería la luna, recuerden que la gravedad en la luna es muy diferente a la de acá. Y recuerden que tenemos muchos problemas ambientales en la Tierra. Parce, la luna se vuelve el renegocio. Entonces cambia de manera significativa la forma en cómo estamos viendo la luna. Entonces cuando llegamos a ese choque de esas dos superpotencias tratando de demostrar cuál es mejor, cuál la tiene, pues ya no es solo eso. Es que vemos que detrás hay todo un negocio. Por eso pasa lo que les contaba con esta empresa, de la empresa neerlandesa de las Indias Orientales, ¿sí? Se vuelven empresas muy fuertes que con ayuda de, en este caso, un país, van y ponen toda su infraestructura en sitios remotos, en este caso la luna, en el pasado piénsese en Asia Pacífico, y empiezan a hacer operación ¿para qué? Para extraer recursos. Entonces, cómo la ven ustedes? ¿Cómo ven ese futuro de la luna? Que obviamente también entenderán que ya hay propuesta de Jeff Bezos para llevar entonces turismo lunar, hacer infraestructura lunar para que ustedes vayan y visiten la luna. La luna se nos vuelve un negocio, people. No digo que esté mal o esté bien, les estoy contando los datos. Ustedes analícenlos como quieran. Y para cerrar el video, quiero dejarles con una pregunta, no muy filosófica en realidad esta vez. Imagínense ustedes, 10 años en el futuro, en la superficie lunar, data centers gigantes donde tiene infraestructura de inteligencia artificial. Mejor dicho, la inteligencia artificial viviendo en la luna. Y se nos arma aquí en la Tierra una vaina de tercera, cuarta, quinta, X guerra mundial y se nos vuelve a nivel nuclear. ¿Qué va a quedar de la humanidad? Chao.